Cuixac monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuixac monehuatl ni mopacayelis. Gracias al Nican Mopoguo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanas, hermanos, qué gusto que estén con nosotros en su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Como siempre les digo, sintonicen a sus amigos, a sus familiares, para que junto con nosotros vayamos de la mano de Santa María de Guadalupe a aquel que es el único Señor, aquel que es el camino, la verdad y la vida. No se trata solamente de conocimientos académicos, conocimientos sobre todo este gran acontecimiento guadalupano, sino sobre todo es la vivencia de un encuentro real, de un encuentro vivo entre Dios y nosotros, hasta lo profundo de nuestro corazón, gracias a Santa María de Guadalupe. Ella es quien nos ayuda, es la estrella de la evangelización. Y quiero decirte una cosa, no es y no debemos tratar nunca a María como si fuera una especie de canal, de que ya la usó Dios y no. Ella puso toda su libertad, toda su voluntad, toda su persona en esa fe que manifestó, ese sí al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y gracias a ese sí, en esa cruz, cuando Jesucristo nuestro Señor le dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, ella siguió diciéndole al Señor, sí, hágase en mí según tu palabra. Y gracias a Dios que nos dio a María Santísima como nuestra madre, que nos guía por el camino seguro hasta su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso ella dice siempre, quiero una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, que es mi amor persona. No he dejado de repetir estas palabras de la Virgen de Guadalupe que son centrales en todo lo que nosotros conocemos como una perfecta inculturación del Evangelio, como lo dice precisamente San Juan Pablo II. Y quiero decirte que este documento que ya empezamos desde el programa pasado del Nican Mopogua, para mí, así lo digo, es como el Evangelio guadalupano, realmente. Hay un autor que señaló que otros personajes, otros que han escrito sobre la Virgen de Guadalupe, más allá de 1648, los nombra los evangelistas de Guadalupe. Yo, con todo respeto, no comparto esa opinión, porque en el fondo hay trampa, en el fondo está diciendo, es un invento de 1648, mira, no. Yo a aquel documento que sí le pongo como título el Evangelio Guadalupano es al Nican Mopogua, escrito entre 1545 1548, y que no es un invento de Antonio Valeriano, precisamente como los evangelios. Algún hermano no faltó el que dijo, no importa que Jesús haya existido o no, no importa que Jesús sea histórico o no. En los evangelios es la comunidad los que van diciendo, porque hay la necesidad del ser humano en creer en alguien más allá de la muerte, y entonces inventaron a Jesús. Cuidado, cuidado. No es así. Se parte de un hecho histórico, pero que trasciende, va más allá de fronteras y de espacios y de tiempos. Así es esto del gran acontecimiento guadalupano. Es un hecho histórico, pero trascendente. Va más allá de tiempos y espacios. Y es un acontecimiento cuyo centro nada menos que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso siempre estoy repitiendo, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, que es mi amor persona. El centro del acontecimiento guadalupano es Jesucristo nuestro Señor. Estamos analizando ya estamos leyendo algunas de las cosas interesantes en la introducción de este documento, que para mí, como vuelvo a repetirte, es el Evangelio guadalupano, el Nican
Mopogua. Así que, por ejemplo, vamos a retomar desde el inicio. Aquí se narra, efectivamente, Nican Mopogua es lo que quiere decir. Aquí se dice, aquí se narra. Con razón conocemos este documento bajo este título. Se conjunta como hace poco, efectivamente, porque si está escrito entre 1545 y 48, pues es hace poco realmente lo que pasó esto. No es hace un siglo, como pretenden algunos decir, porque supuestamente fue inventado todo en 1648. No, hace poco, dice el documento tal cual. Así que se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, la perfecta Virgen. Esto está obviamente hablándonos de este gran dogma de fe en María. Ella es virgen antes de, en y después del parto. Algunos tienen dificultad con esto porque al nacer el niño y ya después, pues ya no es virgen, según algunos. Yo les quiero decir que Dios, para Dios, no hay imposibles. Y otra cosa que aclaramos en alguno de los programas, este hecho de que ella es la perfecta, siempre virgen, además de exaltarla a ella en esa pureza, se está diciendo claramente que el niño que viene en su vientre es hombre verdadero, sí, pero también es Dios verdadero. Para Dios no hay imposibles. Y esto conecta perfectamente con todo el Antiguo Testamento, cuando ya los profetas decían que un niño nacerá de una virgen. Entonces, obviamente, con esto estamos observando que está aclarando perfectamente que a quien está esperando es a ese Dios omnipotente. Ese Dios que también estaban esperando los israelitas, los judíos, ha llegado en Jesucristo nuestro Señor. Y Santa María de Guadalupe lo manifiesta con su imagen, pero también lo manifiesta con su palabra, porque ella se lo dice a Juan Bernardino, esto que está en la introducción precisamente, que ella es la perfecta, siempre virgen. Así que lo dice de viva voz y lo dice también con su imagen. Estamos entonces viendo también el códice, por llamarlo así, el códice guadalupano, en esto que el Nican Mopogua nos está también señalando. Y sigue, la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios. Está tocando otro dogma. El hecho de ser siempre virgen, y ahora está tocando otro dogma. Madre de Dios. Es la Madre de Dios. Eso lo tenemos desde el 431 como dogma de fe. María es la Madre de Dios, y aquí lo está señalando. Nuestra reina, allá en el Tepeyac, Cerro Punta. Te dije también que otra de las formas de decir Tepeyac es Cerro Corazón. Es cierto que en algunas traducciones se habla también de Cerro Nariz, pero les recuerdo que más bien está hablándose del Tepeyac Puebla. Podría hacerse nombrar así, no hay ningún problema. Cerro Nariz, Cerro Punta, Cerro Corazón. Sin embargo, para mí, la mejor traducción es Cerro Corazón. Tiene mucho significado esto, ya que María de Guadalupe quiere su casita sagrada nada menos que en el llano del Tepeyac, en la raíz del corazón. Perfecto, porque es verdad esto. Y sigo leyendo. Cerro Punta, Cerro Corazón, de renombre Guadalupe. Es un documento náhuatl, Entonces te recuerdo que si hubiera ella usado un nombre indígena de Cuatzalolupe o Cuetzalalupe o lo que sea, pues aquí debería de haberse planteado así. Es un documento de sonido náhuatl, sí, caracteres latinos, pero de sonido náhuatl. Y sin embargo dice clarito Guadalupe. Ella quiso llamarse así, y lo vamos a seguir viendo. Primero se dignó dejarse ver de un indito macegual. Hace poco, hay algunos historiadores que dicen que Juan Diego en realidad fue noble. Yo te quiero aclarar que todos los documentos, todos que hablan de San Juan Diego, todos dicen que fue macegual.
Fue un hombre humilde, sencillo, un hombre de pueblo. Por eso su ropa no podía ser dibujada, decorada. Por eso su ropa tenía que ser de este vegetal de agave, esta palma de isotl. Los nobles eran los únicos que podían usar algodón. Los nobles eran los únicos que podían decorar sus vestidos. Los nobles es otra cosa. Juan Diego es llamado Cuauhtlatoatzin, efectivamente como los nobles. Pero te quiero señalar que también ese tzin se ponía a la gente digna. Hombre, y si ellos, sus mismos paisanos, le están diciendo en vida que es varón, varón santísimo, como ya te lo viste en los documentos, pues claro que es una persona digna a la cual le siguen llamando Cuauhtlatoatzin, Juan Diegotzin. Y la Virgen Santísima de Guadalupe le habla con tanta dignidad, pero eso no quiere decir de que él sea noble. Hay otra situación también por lo cual salió esta versión de que supuestamente Juan Diego pudiera haber sido noble, porque hay un documento de 1729, es una serie de documentos hasta 1736, en donde son unas indígenas, caciques, es decir, nobles, que pretendían formar parte del convento de Corpus Christi en México. Todavía existe la fachada de este convento de Corpus Christi, en donde aceptaban solamente a indígenas y nobles. Y en este documento de estas indígenas, trajeron a todo mundo a dar testimonio de que eran indígenas y que eran nobles. Es interesantísimo este documento en donde estas indígenas participan también diciendo de que son nietas en quinta generación del dichoso Juan Diego. ¡Qué buen documento! Porque Juan Diego es un hombre de carne y hueso y tenía descendientes, por supuesto. Ahora bien, aquí entra pues la situación con la cuestión noble. Como estas indígenas eran caciques, eran nobles, como lo demostraron, y entonces dicen, se dicen quinta generación nietas del dichoso Juan Diego, entonces Juan Diego también fue noble. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué? Porque alguna de sus sobrinas, alguna de sus nietas podría haberse casado con un príncipe, con un noble, y entonces obviamente su descendencia ya es noble. Es un poquito el ejemplo de España actualmente. El rey noble que se casa con alguien que no lo es, sus hijas son nobles porque el rey es noble. Solamente falta una parte que sea noble para que la descendencia sea totalmente noble. Así pudiera haber pasado con Juan Diego Cuauhtlatoatzin y con estas que se dicen nietas en quinta generación. Pero lo importante de ese documento es que estamos hablando de un hombre de carne y hueso con su descendencia. Sigo leyendo. Dice, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa llamada imagen delante del recién llegado obispo Fray Juan de Zumárraga. Es interesante también la traducción que nos da del Nícan Mopogua, que nos da Miguel León Portilla, en donde él traduce el recién electo obispo. En realidad en náhuatl dice el recién llegado obispo, pero efectivamente Fray Juan de Zumárraga era obispo electo. Te recuerdo que él es obispo electo desde el 2 de septiembre de 1530. Así que continúa el Nícan Mopogua. 10 años después de conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, sus aguas y sus montes. Es muy interesante esta parte por varias razones. Una, el hecho de calificar agua y monte, la Ciudad de México. Esta traducción es de Miguel León Portilla y me da gusto que lo haga así porque está haciendo doble punto, es decir, está diciendo agua, monte, la Ciudad de México. Agua y monte, ya para los indígenas estos dos conceptos, el agua que me da vida, el monte que me protege, surge ciudad, pueblo, civilización, lo que decíamos. Así que por eso pone la Ciudad de México. Perfecto. Otra cosa interesante es cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz. Oiga, padre, si estamos viendo que poco tiempo antes de la aparición era una lucha, un sufrimiento, tanta guerra, querían matar al obispo, querían matar a los franciscanos, ¿cómo es eso de la paz? Que ya había paz en los pueblos, sus aguas y sus montes, sus ciudades. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos
captar eso? Pues lógicamente está hablándose de la paz, pero de los sepulcros. Cuando estaban depuestas las flechas, los escudos, es decir, había perdido razón de ser los indígenas. ¿A qué me refiero? Un niño cuando nacía, los indígenas le ponían 4 flechas en sus manitas, un escudo, un arco. Con esto estaban indicando al bebé desde su nacimiento que tenía que hacer guerras floridas para alimentar el universo con estas guerras floridas. Cuando las flechas, los escudos, el arco está depuesto, está en el suelo, quiere decir que el sentido de su vida está en el suelo. Es la paz del cementerio, es la paz de los difuntos. Eso es lo que quiere decir. Esto nos ayudó muchísimo el padre Mario Rojas para entender este momento tan dramático, pero tú estás viendo precisamente un códice en donde están depuestas las flechas, los escudos, el arco, y por todos lados hay cadáveres. Entonces estamos viendo con una comprobación a través de los códices que así es. Sigue la lectura. Así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento del dador de la vida, el verdadero Dios. Es cierto, porque los misioneros, te recuerdo que llegaron en 1523, los primeros 3 franciscanos. Después en 1524 llegaron los 12 primeros franciscanos. En 1526 llegaron los dominicos. Así que, y algunos diocesanos que también estábamos por ahí. Ciertamente los misioneros hicieron una labor inmensa y ciertamente algunos llegaron a bautizarse, como el mismo Juan Diego, Juan Bernardino. Así que, como dice el Nican Mopogua, empezó precisamente una evangelización, pero que no podía ser más allá de unos pocos, unos cuantos. Por eso apenas estaba abriendo este corazón y estos ojos a esta nueva fe. Entre los españoles, cuando ven la imagen de la Virgen de Guadalupe, inmediatamente es una inculturación también, porque ven que es una mujer que está esperando, es una mujer encinta, es una mujer de adviento, es una mujer de espera. Pero hay algo más. El hecho de que se haya aparecido ese sábado 9 de diciembre, estamos hablando de la octava de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Y la imagen de la Virgen de Guadalupe para los españoles es precisamente una Inmaculada Concepción. Y más exacto, Apocalipsis 12, porque está hablando de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Perfecto, no está pisando una serpiente. Es importante entonces la fecha exacta de la aparición de la Virgen de Guadalupe, como lo dice el Nican Mopogua. Entonces, en el año de 1531, te recuerdo que para los indígenas es 13 caña, y para ellos en su mentalidad algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Así que imagínate tú qué cosas más hermosas están contemplando los indígenas en esta inculturación del Evangelio. Fray Toribio de Benavente nos dice esto en su libro Historia de los Indios de la Nueva España. Dice así, que aunque bárbaros y sin letras, hablando de los indígenas, mucha orden tenían en contar los tiempos, días, semanas, meses y años y fiestas. Claro que sí. Les recuerdo que los indígenas tenían más perfectos sus calendarios, venusino, solar, lunar, tenía perfecto, mientras que los españoles estaba mal su calendario en ese 1531, estaba desfasado por 10 días. Estamos con el calendario juliano de los españoles mal, desfasado, 10 días, como te estoy diciendo. Es hasta 1582 cuando ahora sí, se compone, se arregla este calendario europeo y se le llama calendario gregoriano. Así que del 9 al 12 de diciembre de 1531, nada menos que es el solsticio de invierno. Ahí está el punto dentro de esta inculturación. El solsticio de invierno cae el 12 de diciembre de aquel año de 1531, 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. En solsticio de invierno se celebra la gran fiesta de Panquetzalizli. Por fin, Padre, por fin, algo que estábamos esperando desde cuándo. En el solsticio de invierno, los indígenas celebran la gran fiesta de Panquetzalizli.
Los indígenas decían que el sol se encontraba en las entrañas de la tierra y que lógicamente necesitaban corazones y sangre para darle vida a este sol y el sol surgiera. Y si surge en solsticio de invierno, ellos tienen la tranquilidad de saber que el universo continuará una vez más. Y todo el ser humano podrá vivir, porque si te acuerdas que te dije, para los indígenas un bebé en el vientre de una madre era la síntesis de la energía dispersa en el universo que hacía posible que ese bebé tuviera vida. Si no había universo, si no había este sol, esta luna y este ciclo de continua guerra del sol contra la luna y las estrellas, no había ser humano. Por eso era tan fuerte, tan importante esa celebración que ellos tenían de Panquetzalistli en solsticio de invierno. Tan fuerte que ellos hacían cuaresmas, ¿sí? Así como lo oyes la palabra, no la inventé yo, sino que lo dicen los misioneros del siglo XVI, concretamente Fray Toribio de Benavente Motolinia. Hacían cuaresmas, pero no tus cuaresmas light, ligeritas. Padre, hice una cuaresma, me sacrifiqué los viernes con unos camaroncitos, un guachinango a la talla. No, son vaciladas, perdóname que te lo diga, pero son vaciladas. Nuestras cuaresmas light. No, es un sacrificio enorme. Soporté a mi mamita suegra. No, esos son sacrificios light. ¿Sabes lo que hacían los indígenas en estas cuaresmas, como lo menciona Fray Toribio de Benavente Motolinia? Para esa gran fiesta de Panquetzalistli, obviamente antes de la conquista de los españoles, por supuesto. Ellos hacían esto, 80 días. 80 días a base de tortilla, sal y agua, 80 días. Y habla Toribio de Benavente que se morían en el intento de hacer estos sacrificios para sus dioses. Ellos con unas púas de maguey se autosacrificaban ofreciendo su propia sangre a los ídolos. Te estoy diciendo antes de la conquista, para la fiesta de Panquetzalistli. Ellos se punzaban los brazos, las piernas, se punzaban la lengua, los labios, las orejas y ofrecían toda esa sangre a sus ídolos. Cuaresmas de 80 días, tortilla, agua, sal y con todo esto y más todavía. Pero que ya se nos fue el programa, no puede ser, ya se nos fue el programa y tengo muchas cosas que decirte sobre la gran fiesta de Panquetzalistli y cómo llega ella en una perfecta inculturación, llevando lo bueno y verdadero a Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga mucho, te quiero mucho, muchas bendiciones especialmente a nuestros hermanitos enfermitos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo programa, sintonízate con nosotros. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.